presentes. Vamos a dar las gracias a Efraín también por haberse hecho un tiempito para nosotros. La idea de esta jornada es que ustedes interactúen mucho con él, consulten mucho. Es una persona que va a ir interactuando, él hace muy dinámica las jornadas, eso es muy lindo. Efra, te dejo nomás para que vos... Bueno, muchísimas gracias Gastón, y muchísimas gracias también al Centro Comercial por esta invitación. Me presento rápidamente y después lo que mientras va llegando, porque sabemos también de que hay algunos que están culminando recién su actividad a las 20 y esperando un poquito, que nos vamos presentando. Va a ser una presentación chiquita también de cada uno de ustedes, como para conocerlos y comentarles cómo va a ser la dinámica también un poco de esta charla. Igual creo que se escucha bien, pero soy Efraín Molina, yo soy doctor en Economía, soy el actual director del área de Estadística de la Federación Comercial de Córdoba. El FEDECOM, que es lo que está ahí, es una entidad que agrupa más de 70 centros comerciales en toda la provincia y permanentemente vamos desarrollando, refrendemos el compromiso que tenemos con el gobernador. Después, de última instancia, si usted ve algo que no le gusta, que no comulga con lo que usted quiere y todo, dice usted renuncia, dice no hay ningún problema, pero no nos va a quedar mal de ahora, dice de antemano, porque nos está diciendo el gobernador, bueno, tanto que piden, ahora les estoy dando, les ofreciendo la posibilidad de que participen en la gestión y ahora no quieren o no tienen a quién buscar. Bueno, la cuestión de después que uno, no son decisiones que las toman en el vacío, habla con la familia, antes de tomar una decisión y bueno, allá fui como secretario de Comercio. Estuve 2 años en la gestión como secretario de Comercio hasta el 2013 cuando se armó el problema con la policía. En el interior recuerdo que no fue tanto, pero en Córdoba capital fue un salvajismo absoluto, como si las personas cuando no tuviéramos control nos sentimos con derecho a todo, a tomar lo que no pertenece, desde saquear una florería hasta un cochecito. No era comida, tampoco era, no tenía nada que ver, era el daño en su forma. Cuando decís, si no tenés el control, la figura que tenga de la policía es como que te da derecho, que es tierra de nada. Y lamentablemente en Córdoba fue muy complicado, muchos comercios muy chiquitos, muchos de barrios fueron muy perjudicados y en ese momento el gobierno tomó una decisión de que no podía ayudar a todos. De hecho no realizó una ayuda o una colaboración. A mí me parecía que eso no correspondía, y cuando vos te parece que hay situaciones que no corresponden y vos estás representando justamente a un sector en la forma en la que trata el gobierno, es una persona viendo y vos te vas a tu casa, qué es lo que debería ser. Y eso fue efectivamente lo que hice, y después en el 2000, unos meses después, el que en ese momento había terminado como intendente educativo, que era Osvaldo Botero, se sumó al gabinete de la provincia con todos los cambios. Él estaba como secretario de gobierno y me habló para que me sumara como el director del Instituto de Capacitación Municipal, en el área del Ministerio de Gobierno, y ahí estuve también 2 años más en la gestión. Y cuando terminó eso en el 2015, igual. Me dijeron, bueno, pero podés seguir en alguna de las otras gestiones. No, ya está, uno va y cumple lo que corresponde, lo que cree que puede aportar, ya que tanto como uno la mira de afuera. Y en ese síntesis, pero no aburrirlos tampoco en esta presentación, creo que siempre lo positivo es que esa mirada que uno tiene de afuera, ¿no? Que la administración pública, que esto, que puede pasar, que no se pueden hacer cosas. Bueno, gran parte de eso también es cierto. Es un elefante muy pesado la administración pública, que quienes venimos del ámbito privado, querer hacer cosas desde adentro cuesta mucho y hay que remarlo bastante. Pero también hay gente muy provechosa, también hay gente muy capaz, también hay gente que trabaja bien, o sea, no todo está perdido dentro de lo que es el ámbito de la gestión pública. Y ámbitos como el nuestro, que nos tocaba, que era más un área técnica, no tanto un área política o que hace política, pudimos trabajar. A pesar de que en ese momento estaba Guillermo Moreno como secretario de Comercio de la Nación, y el vínculo entre Córdoba y Nación era nulo, era cero. Nosotros tuvimos una sola reunión con Moreno, me acuerdo, en ese momento en Buenos Aires, y no era escuchar, sino simplemente lo que teníamos que hacer. O sea, era el mandato, eso que uno veía o mira por la televisión, no era real, no era un personaje ni nada, no, era tal cual, auténtico. Esa forma que se mostraba era así. Él decía en las provincias lo que había que hacer con las garrafas, lo que había que hacer con los controles de precios. Por supuesto que en Córdoba no se aplicaba ninguna de esas medidas,
que era la etapa más dura del enfrentamiento que se hizo. Y así fue mi experiencia de 4 años por el ámbito de la gestión pública, por eso les digo, con cosas buenas y con cosas no tan buenas, en ese balance. Y después, a partir de ese momento, vinculado todo lo que tiene que ver con la parte de números, la parte estadística del área comercial, el área de docencia, que es básicamente lo que yo desarrollo, consultoría en el ámbito empresarial. Por eso un poquito también la idea de ahora es que esto no sea un monólogo donde yo vengo acá y estoy a 1 hora y media o 2 horas hablando. No sé si hacemos alguna pausita, Gastón, ahí en el 1 hora y media. Bueno, usted dígame después cuando haya que estemos bien ahí para que puedan tomar algo y no se caliente la bebida. Le vamos a ir sirviendo. Bueno, exactamente. Y que se sientan con la plena libertad y en confianza de cuestiones que yo les vaya presentando, preguntarlas. Y cosas que no se sepan o que no se entiendan, que siempre quedó duda. Hoy estamos bombardeados con temas económicos. Uno puede mirar un medio de comunicación digital, puede prender un canal de televisión, puede mirar las redes y demás. Tratar de entender por qué Argentina siempre está desanclada de lo que va pasando en el resto del mundo, pero a veces no solamente con el resto del mundo, sino también con los países vecinos. Esto de compararnos y mirar siempre, esto es como el césped del vecino, siempre está más bonito que el nuestro, ¿no? Las flores del vecino o vecina siempre son mejores que las que uno tiene. Y en estas cosas no es mirar no solamente con lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, sino ver lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Uruguay, que están bastante cerquitas, y después sí meternos de lleno en esto de Argentina. No detenernos tanto en lo que es el diagnóstico, pero sí tratar de entender un poquito lo que es la película para entender la foto. Porque si uno describe lo que está viendo hoy de Argentina, entonces nos quedamos con la situación de que hay una situación de crisis, que hay caída de las ventas, que el sector de la industria, la construcción, el campo sale de una sequía del año pasado, pero ahora está bastante dura la lluvia, entonces eso afectó el maíz, el trigo está complicado, la soja sí puede aumentar, pero los precios no acompañan. El caso de los que están trabajando con la ganadería y con la lechería pasa otro tanto. Entonces todas esas fuentes de preocupación es lo que están ilustrando la foto de ahora. Lo que uno tiene que tratar de entender es cómo llegaste a esa foto y qué es la película que pareciera que nos empeñamos en repetir, y cuando le vayan mostrando algunos datos o algunas otras cosas, van a tratar o van a poder entender esto de decir, che, y otra vez esta historia de que tenemos una situación de estabilidad o tranquilidad aparente y después vuelve a caer la economía, y si vuelve a despegar nadie sabe cuánto tiempo va a durar ese bienestar. Y yo que tengo que tomar una decisión en el campo de una empresa, no lo puedo tomar por 3 meses o por 6 meses. Si tengo que hacer una inversión importante, esa inversión es por lo menos a mediano plazo. ¿Y quién sabe lo que va a pasar a mediano plazo en Argentina? No sé lo que va a pasar la semana que viene, si hay alguna otra medida, y yo le voy a pedir a una empresa o un comercio que vaya pensando o haga el ejercicio cómo se ve en enero del 2025. Entonces, esas situaciones que son bastante complejas en el caso de Argentina, es como que ya tenemos una cierta cintura, en el sentido de que es que sabes que esto medianamente por dónde va, tratás de mantenerte, y más allá de quiénes sean las caras del gobierno, provincial, nacional o lo que fuere, van a pasar y tu comercio y vos vas a quedar. Tu estudio contable, tu empresa, tu corralón, tu frigorífico, lo que fuere, va a ir sobreviviendo, o la óptica, gobierno tras gobierno. ¿Qué es lo que uno esperaría con toda esa situación? Que podamos tener un cierto nivel de tranquilidad. ¿Y qué significa? Que puedas tener una previsión de lo que efectivamente podés hacer. Ya ni siquiera decir a 4 años, sino decir por lo menos el año que viene. Dame una cierta tranquilidad para que el año que viene sepa por lo menos qué puedo hacer, que puedo tomar un crédito blando que me ayude, que me saques el pie de arriba con tantos impuestos, que los clientes que tengo con el estudio contable que vienen y dicen, tengo que pagar ganancias, ¿y cómo tengo que pagar ganancias si no lo ajustan todavía? ¿Y cómo puede ser posible o que no se modifiquen las normativas respecto a lo que tiene que ver con amortización de los bienes de uso, con todo eso bagaje de cambios, o la cuestión laboral que preocupa tanto, y que eso tenga todo lento en cuanto a las posibilidades de cambio? Entonces uno quiere, porque el presupuesto es eso, es un pronóstico a futuro,
pero no tiene certeza de que eso efectivamente se cumpla. Y como en Argentina los presupuestos de los últimos años en realidad lo que eran era un dibujo, que no tenía correlato absolutamente con nada de la realidad, entonces hay que ver lo que plantea el gobierno ahora, cuánto es lo que puede alcanzar. Y por contrapartida les voy a mostrar qué es lo que miran los privados, ¿sí? Los privados, ¿qué dicen? Acá está la visión del gobierno y está por otra parte qué dicen los privados que va a pasar con la inflación, con el dólar, con la economía. Entonces son como dos visiones contrapuestas. ¿Son coincidentes? No, en algunas cosas o mazo. ¿Qué significa? Hay algunas cuestiones que sí, que están a favor y que están mirando lo que está tomando el gobierno, y hay otras cosas que no se sabe efectivamente cómo va a ser y cómo lo va a resolver Javier Milei y su equipo económico. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no dependen de la buena voluntad. Este es cómo se reparte la torta mundial. ¿Qué significa? Que Estados Unidos es el 25% de la economía del mundo. Todo lo que se produce a nivel mundial, un cuarto es de Estados Unidos. Por eso es la primera economía, ¿sí? Y esto hace años que viene así en forma indiscutida. La segunda economía es China. China representa más o menos, poco más, poco menos, el 18%. Entonces, si yo sumo los dos, más del 40% de toda la economía mundial está en esos dos países. Por eso cuando hay algún problema entre Estados Unidos y China, efectivamente los cimbronazos se sienten en todo el correlato de los otros países. Tercero es Japón. Fíjense la distancia que tiene en ese podio que representa el 4%. Y después, en ese ranking del 2022, pues ya les voy a mostrar cómo va cambiando esto para los próximos años, se completa ese grupo con Alemania, con la India, con Francia, Gran Bretaña, Rusia, Italia y Canadá. Eso es lo que forma el grupo de las 10 principales economías. En ese grupo no figura ninguna economía argentina, no, obviamente no. Argentina representa, para que tengan una idea, el 0,7 aproximadamente de la economía mundial. Eso representa Argentina, menos del 1. Pero ya vamos a ver quién se va a sumar ahí en ese lote. Ese lote de proyecciones lo que habla que, si uno mira 2025, 2026, 2027, la primera columna, la gris, es cómo está ahora, ¿sí? La que está para allá son los cambios. ¿Y cuál sería uno de los cambios más importantes? Que India pasaría a ser la tercera economía mundial. La India desplazaría a Japón y pasaría a ser la tercera economía. Japón caería cuarto, Alemania quinto, después sexto y séptimo no habría cambios entre el Reino Unido, entre Francia, pero el cambio está puesto acá, en el vecino nuestro, Brasil. Rusia, como consecuencia de la guerra, caería y dejaría de estar entre las 10 primeras, ven ahí de 8 pasaría al puesto número 11, y Brasil treparía del puesto 11 al número 8. Y uno dice, ¿cómo Brasil, que tiene esto con las discusiones también políticas que va teniendo, y a veces que tiene un gobierno más como de centro-izquierda, como Lula, con todos los problemas que tiene? Sin embargo, ya vamos a ver algunos datos. Brasil es una economía ordenada, que más allá de quien le toque ser el presidente, la economía como que no se toca. Y eso han aprendido el resto de los países vecinos nuestros. Usted ve en el caso de Chile, por ejemplo. Chile tiene un montón de problemas, pero no pasan por la economía. ¿Por qué? Porque hoy puede estar un presidente que tiene más una orientación de centro-izquierda, como Boric. Y antes puede haber estado Piñera, que era más del empresariado, que era catalogado más de derecha. Y antes tuvo Bachelet, que era más de izquierda. Sin embargo, sean catalogados de derecha o de izquierda, la economía no se toca. ¿Qué significa? La inflación es mala, tanto vos seas de izquierda como seas de derecha. El déficit fiscal es malo, tanto sea de derecha como sea de izquierda. Tomar deuda y que después no puedas pagarla o no respetar esos compromisos es malo, seas de derecha o seas de izquierda. Lo mismo pasa en Uruguay, lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasa en Colombia. Entonces los gobiernos tienen orientaciones diferentes, pero que hace la concepción de cómo debería ser la educación, cómo debería ser la salud, algunos otros tipos de prerrogativas del enfoque social que yo puedo tener, pero no en términos de la economía. Es como que esa discusión ya la superaron hace tiempo. Nosotros solamente estamos discutiendo acá si yo soy más de este lado o estoy más de este otro lado, y hay esa famosa grieta donde uno tiene que estar parado de un lado o de otro.
En la economía de esos países han aprendido que no hay que meterse, no hay que tocarla. Lo que hay que tratar de hacer es que funcione lo más estable posible, interviniendo lo que tenga que intervenir, porque tampoco es que vaya el privado y haga lo que el privado sea, no. Existen mecanismos de control, se interviene, se trabaja con la iniciativa privada, pero lo que se pregona sobre todo justamente es que haya un cierto nivel de continuidad. Y ya les voy a mostrar algunos datos de por qué de la India y aquellos que tienen empresas que están vinculados al mercado internacional, porque hay que empezar a mirar la India y no tanto a China como mercado. Porque todas las proyecciones hablan de que el mundo para el año que viene va a crecer al 3% y todo lo que son las economías desarrolladas, Estados Unidos, Japón, Europa y demás, van a crecer por debajo del 2%. Lo cual, para el mundo y para las economías desarrolladas, eso es lo normal. ¿Qué significa? ¿Por qué crecen poquito? Crecen poquito porque lo hacen durante décadas a ese valor. Entonces no tienen grandes sobresaltos. Entonces ellos dicen, yo prefiero crecer al 2, pero crecer al 2 durante 10 años y no estar creciendo al 4 o al 5 o al 6, 2 o 3 años y después volver cuando caen al 5, al 6 o al 7. Entonces lo que han aprendido, y además, otra cuestión, para que esas economías puedan crecer tienen que tener un salto de productividad muy grande. Como ya están desarrolladas, cada incremento que tengan en su productividad lo que les requiere cada vez son esfuerzos mayores. Por eso que los crecimientos también son mucho más cortos. Y el otro problema que tienen también es el de la fuerza laboral. Son países que tienen poblaciones envejecidas. ¿Por qué? Porque a medida que más se desarrolla una economía, disminuye la cantidad de hijos de nacimiento que se van dando. Ese es un fenómeno propio del desarrollo. Un país que está subdesarrollado o en vía de desarrollo, ¿qué es lo que tiene? Muchos nacimientos, alta tasa de natalidad y pocos adultos mayores, porque la esperanza de vida es más bien baja. Pero a medida que se van desarrollando, lo que va pasando es el efecto inverso. Empiezan a tener más gente adulta, es lo que le pasa por ejemplo ahora a Japón. Piensen que la expectativa de vida de un japonés está en el orden de los 83 a los 85 años. Pero el problema es que no tengo nacimientos. ¿Por qué? Porque las parejas lo que privilegian es su estudio, una vez que alcanzan su formación es consolidar laboralmente, entonces van retrasando cada vez más la decisión de tener hijos. Y cuando tienen solamente uno. Y ese uno no alcanza para compensar la cantidad de defunciones que se van produciendo. Entonces, en ese esquema aparece justamente esta relación. Que el motorcito de lo que hace que traccione el mundo ya no es China, sino que es India. ¿Qué significa esto? Antes China era la que crecía al 6, al 7, al 8%. Ahora China crece a la mitad, crece al 4%. Y la que va creciendo al 6, al 7, casi al 8% cada año es la India. ¿Por qué crece tanto la India respecto a China? Por esto. Eso que está a la izquierda son las pirámides de población de la India y de China en 1981. Esto que está a la derecha son las pirámides de población de la India y de China en el 2021. Ustedes fíjense, en ese lapso la India pasó de 700 millones de habitantes a tener 1400. Duplicó su población desde 1981 al 2021. China pasó de 1000 millones a 1400. Solamente incrementó menos de la mitad su población. Entonces cuando vos tenés un mercado tan grande, no solamente tenés que pensar de vender hacia afuera, sino lo que tenés que pensar es abastecer las necesidades de ese mismo mercado. Entonces obviamente que tiene problemas de pobreza, sí, tiene numerosos problemas de pobreza. Pero una cosa es cuando vos tenés que administrar la pobreza siendo pobre, y otra es cuando tenés que luchar contra la pobreza siendo un país que se va desarrollando de una manera muy rápida. Obviamente que esto, la India no lo comenzó de la noche a la mañana, sino que esto fue un proceso. Si uno lo comparara con otros países mucho más chiquitos, pero mucho más desarrollados, por ejemplo como Canadá y Australia, en la década del 60 y en la década del 70, la mayor brecha del despegue de la India se produce hace 20 años atrás. ¿Y eso qué es lo que logra? Que como países orientales, si hay algo que saben es de paciencia y de tiempo. Entonces lo que van haciendo es que son muy estructurados respecto a las políticas de largo plazo y de largo aliento que van
desarrollando. ¿Para qué? Para tener un camino o el desarrollo de una meta. Esto es simplemente como cuestiones generales para que ya vamos a ver a dónde estamos parados nosotros. México, Colombia, Chile, Perú, toda la barrita azul es la proyección de crecimiento para el año que viene. 2, 1,5, 2,5, 2, 3. Esas son las tasas de crecimiento que tienen esos países. Y si ustedes miran para atrás, el 24 y el 23 tienen un comportamiento bastante similar. ¿Qué significa? Han logrado tener cierto nivel de estabilidad. Y lo mismo pasa con la inflación. Gracias solamente del gobierno de Alberto Fernández o la gestión de Massa, ni tampoco de lo de Macri, ni de Cristina, ni de Néstor, ni de la Rúa, ni de Carlos Menem, ni de Raúl Alfonsín. Y ya me fui a la democracia desde el inicio. Sino que los problemas que tiene Argentina son de carácter estructurales. Si yo lo comparo, y no me comparo ni con Japón, ni con Europa, ni con Estados Unidos, ni con nada, me comparo solamente con Brasil, con México y con Chile, Brasil y México, las dos economías más importantes de Latinoamérica. En la década del 60 arrancábamos todos más o menos parecidos. Y después del 60 hasta los 80, fíjense, en Argentina es la línea blanca. Es cómo vamos quedando en esa carrera rezagados respecto a lo que es el crecimiento en términos de per cápita, en términos por habitante. Pero además, esa situación se empeora porque la Argentina es la que más crisis ha tenido desde el año 1980, o sea, cuando más cayó la economía respecto a los pares nuestros. Estamos hablando de 1980, no es que nos vamos 40 o 50 años más atrás, ¿sí? Estamos de los últimos 40 años, Argentina es el país de Latinoamérica que más crisis ha tenido. Las barritas chiquitas que están, ahí es la inflación desde el 2002 hasta el 2022, o sea, en 20 años esas barritas es la inflación. De Brasil, la más clarita, la de Chile, la más oscura. Ese es el cero, esas son las barritas en 22 años de inflación. La amarilla es la nuestra, y ya la escala no nos da, ¿no? Y se corta ahí del 100, que sigue para el año 2022. Esto es lo que habla, y acá esos países tuvieron presidentes y tuvieron gobiernos de diferente naturaleza. Entonces lo que me refiero es que a veces no pasa solamente por una cuestión, si vos sos más de derecha o sos más de izquierda, en términos de economía. No, de repente estos son números, nada más. Eso es los créditos al hogar, los créditos a las empresas de Chile y de Brasil, y lo tercero es nosotros. Los créditos que damos a los hogares y los créditos que damos a las empresas como porcentaje del PBI, que eso explica también en parte por qué tienen tanto desarrollo esos países, porque apuntan sobre todo, fíjense, la importancia no es solamente sobre el consumo que tracciona el crecimiento, sino que el crecimiento está sustentado en que tengo que prestarle a las empresas. ¿Para qué? Para que inviertan las empresas, no solamente para que la gente consuma. Entonces, yo tuve esto como anécdota también, en el 2012 y demás, la universidad había hecho un convenio acá con la Universidad de China. Entonces de China mandaron 55 estudiantes que vinieron a estudiar a Argentina. La carrera durante 4 años. Ya habían tenido una preparación en idioma, imagínense lo que significa chino, que le enseñaran español en China para venir a cursar 4 años en Argentina, 4 o 5 años de una carrera. Muchos se fueron a economía, porque era algo que les servía, o turismo, o alguna parte de recursos humanos, pero eso es básicamente la distancia. Y lo primero que decían los alumnos, básicamente cuando ellos decían, nosotros no entendemos cómo la Argentina en el año 2012, dice, los bancos, el sistema financiero, lo que hacen es prestarle a la gente para que consuma. Y digo, ¿qué hacen en China? No, dice, los bancos le prestan a la empresa. La que tiene que motorizar parte del crecimiento es que significa, ¿usted va a abrir una empresa? Sí, bueno, el banco y el Estado lo que hacen es que apoyan para que usted se desarrolle la iniciativa privada. Y si usted está orientado hacia un mercado exportador o tiene potencial para vender afuera, más lo vamos a poder todavía. ¿Para qué? Para que usted pueda exportar y pueda vender su producción y crezca. ¿Pero a partir de qué? Básicamente del crédito. Y eso fue lo que aprendieron Chile y Brasil durante los últimos años. No es que nos vaya a dejar sin crédito a los hogares, los créditos hipotecarios, crédito prendario, para modificar algo. No, pero la preponderancia tiene que ser a las empresas. En nuestro sistema financiero, ¿qué hace un banco si le tengo que optar por darle un crédito personal a un individuo o prestarle a una empresa? Vaya una pyme a querer presentar una carpeta para poder tener un financiamiento. No califica.
¿Qué es lo que se termina financiando? Bueno, con el descubierto, financiarse con los proveedores, tener alguna herramienta mucho más chica, pero no poder acceder a un crédito blando por parte del propio sistema. Recuerdo cuando los bancos se les exigía que tenían que prestar el 15%, que tenían que estar orientados hacia las empresas. Lo primero que te decían los bancos: no podemos cubrir el cupo. ¿Por qué no pueden cubrir el cupo? Porque tampoco nadie le iba a pedir, porque sabía que no calificaba. Entonces, ¿por qué voy a perder tiempo de armar una carpeta, de pedir al estudio contable y todo que me arme, si después en definitiva sé que no va a salir? O de última instancia, el banco, por cubrir el cupo, puede que otorgar en definitivo los créditos, pero no porque haya una conducta sistemática a tratar de apoyar al crédito a una empresa. O puede haber en pequeña escala. El hoy tuvo una inflación de más del 20%. ¿Sí? Si yo miro del 50, del 60 para acá, todos los cuadros son rojos, porque todo eso que aparece en blanco al 90 es la convertibilidad. Entonces, si sacáramos la convertibilidad, aparecería todo eso donde Argentina tuvo una inflación de más del 20%. ¿Qué significa? La Argentina es un país cíclicamente, caemos en crisis, tenemos una tendencia a gastar más de lo que nos ingresa, a tener inflaciones altas, y lo último, eso es el electrocardiograma de la economía argentina durante 100 años. Eso es todo el siglo XX. Donde está en medio es el cero. La roja, del cero para arriba cuando la economía creció, del cero para abajo cuando la economía cayó. Si esto fuera como las películas, un monitor de una persona que está conectado para irle tomando y monitoreando cómo van siendo los latidos de su corazón, esto parecería que en cualquier momento ese bip comienza a ser horizontal directamente. ¿Por qué? Porque eso habla de las marchas y las contramarchas que ha tenido la economía a lo largo de 100 años. Lo que aparece en amarillo es el promedio anual por década. ¿Y por qué parece así también? Y porque si tenés tantos picos y tantas caídas, entonces no podés pretender ni que ni siquiera los promedios tengan un cierto grado de estabilidad. El dólar oficial, 2.87, 3.50. El contado con liquidación daba 597 pesos y 742. Esto es Argentina hace un año, poco más. Y pareciera que pasó toda una vida en ese momento para, ustedes miren, esos valores, ¿no? Las tasas que tenía política monetaria, bueno, riesgo país todavía es lo único que andamos aproximadamente igual. Pero todas esas situaciones hablan del desafío que tiene que afrontar el que es ministro de Economía. Ese señor, cuando llega y tiene que tomar el desbarajuste que era la economía argentina, lo primero que hace es lo que en economía se llama un plan de ajuste ortodoxo. Esas son las diferentes variables económicas, y lo que está puesto con diferentes flechitas que van y vienen en todo sentido es cómo se vinculan y cómo se relacionan las variables en una economía. Al medio está la economía, depende del consumo privado, la inversión privada, el gasto público, las exportaciones y las importaciones. Esa es la parte central. Y después hacia arriba y hacia abajo están todas las variables. El empleo, la inflación, la pobreza, el salario, la emisión monetaria, la tasa de interés, lo que sale, lo que gasta el gobierno, lo que recauda, lo que yo vendo, la economía mundial, lo que pasa con Brasil, el clima, el agro, las industrias. Todo eso es lo que influye o repercute sobre las diferentes variables económicas. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo tomo una decisión que va a afectar a una que yo creo que es una sola variable, la interconexión se va por todos lados. Esto es como, en términos simples, cuando yo le saco sangre a una persona, la sangre forma parte del sistema circulatorio. ¿Cómo puedo atribuir la relación de dónde estoy extrayendo esa sangre? No, estoy extrayendo una jeringa de sangre, pero eso forma parte del fluido que va a alimentar nuestros diferentes sistemas. Con la economía pasa algo exactamente similar. Entonces, cuando uno quiere trabajar y quiere normalizar alguna situación, lo que le termina pasando es absolutamente esta situación.